Hola, soy Ivette y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz, por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015, yo era su fan y él pues, me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes. Y el vínculo fue más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años. ¿Qué harías si el hombre que llevas admirando desde que tienes uso de razón te mira, te elige y luego te deja rota? Alejandro Sanz, ídolo de millones, voz de generaciones enteras. Pero para una mujer de Barcelona llamada Ivette Playa, no fue una canción, fue un eco que la persiguió durante 10 años. Y hoy ha decidido ponerle letra, pero no una letra bonita, sino una historia personal, cruda, emocional y completamente inesperada. La historia de Ivette no comienza con un escándalo, comienza con algo mucho más común y más peligroso, una fantasía adolescente. Tenía 15 años cuando empezó a seguir a Alejandro en redes. Cantaba sus canciones, decoraba su habitación con sus fotos y soñaba, como muchos, con ese imposible encuentro entre fan e ídolo. Pero un día, lo imposible se volvió real. Alejandro Sanz la siguió. Sí, el mismo que canta Corazón Partido, el de los estadios llenos. Empezó a comentarle fotos, a darle me gusta, a responderle mensajes. Y no fue solo un gesto, fue una relación virtual que se extendió durante años. Para Ivette era mágico, para cualquier otra chica. También lo habría sido. Pero lo que parecía una interacción inocente escondía una línea muy fina, porque cuando ella cumplió 18, lo conoció en persona. Y aquí es donde la historia da un giro. Según su propio relato, Alejandro Sanz no solo sabía quién era ella, sino que sabía perfectamente cuántos años tenía cuando empezaron a hablar. Aún así, siguió alimentando ese vínculo. Ivette, completamente fascinada, comenzó a seguirlo por toda España. 10 conciertos en menos de 2 meses. Se pagaba todo trabajando como camarera. Dormía poco, pero no importaba. Lo único que quería era estar cerca de él, escucharlo, verlo, sentirse parte de su mundo. Pero ese mundo tenía un precio. A los 22 años, Ivette dejó Barcelona. Lo dejó todo. Familia, amigos, rutina. Se mudó sola a Madrid porque él le ofreció trabajo, entró en su equipo. Todo parecía un sueño, sí, pero como ella misma confiesa ahora, fue ahí donde todo se distorsionó. El trabajo se volvió cercanía, la cercanía, confianza y la confianza, algo íntimo. Y aquí es donde esta historia no se trata solo de Alejandro Sanz ni de Ivette Playa. Se trata de una dinámica, de algo que se repite mucho más de lo que creemos, pero pocas veces se visibiliza. La línea difusa entre admiración y poder, entre carisma y control. Ivette asegura que su relación con el cantante se volvió íntima, personal, sexual, que compartía con él fotos, mensajes, momentos que no solo eran privados, eran vulnerables. Y que mientras ella pensaba estar viviendo una historia romántica de película, en realidad estaba atrapada en un juego en el que no tenía el control. Él sabía lo que yo era. Desde el principio, yo era una niña, dice ella. Y ahí está el verdadero núcleo de su testimonio. No es una acusación judicial, es un reclamo emocional, una forma de decir, esto me rompió y nadie lo vio. Y lo más potente es que no habla desde el odio, sino desde una mezcla muy compleja de vergüenza, dolor y lucidez. Porque ahora, años después, dice que ya no quiere justificarlo más, que durante mucho tiempo creyó que tal vez ella era quien había malinterpretado todo. Pero hoy lo ve con otros ojos, con ojos de mujer adulta. No firmé nada, nadie me obligó, pero eso no lo hace menos grave, porque sí me hizo daño, porque sí me sentí manipulada, porque sí me llevó por delante, dice en su video viral de TikTok. Y la frase que más resuena no es un insulto ni una acusación, sino una confesión. Me siento humillada, incluso sucia. Ese sucia no es literal. Es simbólico, es lo que queda cuando uno entrega su corazón y el otro simplemente se lo guarda como un trofeo más.
Pero la historia no termina ahí. Yvette, con una calma que incomoda, recuerda algo más. Una entrevista que Alejandro Sanz dio hace apenas unos meses. En ella, él mismo admitía que podía ser peligroso, que podía llevarse a la gente por delante. Y esa frase fue el detonante. Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Me llevó por delante, sin que nadie lo notara, sin que nadie lo cuestionara, porque él es Alejandro Sanz, y yo solo era una fan más. Aquí es donde la historia cobra otra dimensión, porque no estamos hablando de un artista acusado de un crimen, no, estamos hablando de algo más turbio, más invisible, más difícil de señalar con el dedo, el abuso emocional disfrazado de vínculo especial. Y quizás lo más incómodo para muchos, es que Yvette no se comporta como la víctima perfecta, porque hace poco subió un video en un concierto suyo de 2022, porque no grita ni acusa, porque sigue procesando todo. Y eso para algunos es contradictorio, pero para otros es real, porque las heridas no siempre se ven, y muchas veces tardan años en entenderse. Ahora Yvette está hablando, no para hundir a nadie, no para cancelar, habla para soltar, para limpiar, para reconstruirse, y lo hace de frente, con nombre y apellido, Alejandro Sanz. El hombre que un día la hizo sentir especial y que hoy le ha dejado una herida que no se borra con ninguna canción. ¿Qué crees tú? ¿Dónde termina la admiración y empieza el poder? ¿Es esto una historia de dos adultos? ¿O una advertencia sobre cómo la fama puede enturbiar hasta lo más íntimo? Porque cuando el ídolo te elige, no siempre es un regalo, a veces es una trampa.